Análisis crítico del discurso, conceptualización y desarrollo. Autor y su competencia. Neila Graciela Pardo Abril, investigadora y profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia. Propósito del autor. El propósito de la autora es dar a conocer el impacto del discurso dentro de la sociedad e incentivar la profundización de los estudios del lenguaje. Influencia histórica e intelectual. Siglo XX. Segundo, plan de exposición y su desarrollo. Palabras clave. Discurso, estudios críticos del discurso multimodal, texto, cognición, representación y sociedad. Descripción del documento. Este documento se encuentra dividido en 5 partes. La primera parte se denomina introducción. Es allí donde se presenta el concepto de estudios críticos del discurso, los cuales son unos principios que se encuentran relacionados con el análisis microdiscursivo que permite direccionar las maneras de actuar en la vida social a través del análisis de la interacción hablada, y el análisis macrodiscursivo en el que se estudia el impacto de ideologías o creencias de sujetos que interactúan en una comunidad. De ahí que en las interacciones sociales, según Van Dijk 2011, es donde se reproducen los saberes sociales y normas que dirigen las acciones de los sujetos. En la segunda parte se mencionan los fundamentos de los estudios críticos del discurso, en los que se tiene en cuenta la textolingüística, la sociolingüística, la lingüística antropológica, la semiótica, las ciencias cognitivas, etc., los cuales integran nociones tales como ideología, poder, jerarquía, género e identidad, ya que los estudios críticos del discurso se centran en los problemas de la sociedad. En la tercera parte se hace alusión a los enfoques y desarrollos desde la década de 1970, como lo es la lingüística crítica, y se dan a conocer los enfoques de los estudios críticos del discurso, tales como el sociocognitivo, el político, el sociológico, el histórico y el semiótico o multimodal. En la cuarta parte se hace énfasis en los estudios críticos del discurso y los estudios críticos del discurso multimodal, temas que hacen parte de la investigación por parte de lingüistas y estudiosos de América Latina, puesto que tienen como fin visibilizar las estrategias que contribuyen al fortalecimiento de regímenes de poder que perjudican a las comunidades. En la quinta y última parte se persuade al lector para que continúe profundizando en los temas y fenómenos vinculados a los estudios críticos del discurso y estudios críticos del discurso multimodal. Tesis central o planteamiento principal. Los fundamentos y desarrollos de los estudios críticos del discurso permiten comprender la vinculación entre discurso, cognición y sociedad y su influencia en los procesos discursivos relacionados con la exclusión social, la desigualdad y la injusticia. Elementos de la demostración o sustentación. Los estudios críticos del discurso permiten que surja una reflexión con respecto a la problemática sociocultural, en donde se expone la desigualdad social, la cual se legitima por medio de las expresiones cínicas. Los estudios críticos del discurso demuestran una posición crítica, ya que consideran la alteridad, es decir, el reconocimiento del otro, como un elemento clave para que su identidad sea legitimada, contraponiéndose a las prácticas sociales hegemónicas. Los estudios críticos del discurso se enfocan en el uso de los discursos por parte de los diversos grupos sociales, en donde se continúan perpetuando distintas maneras de discriminación como el género, el racismo, la pobreza, entre otros. Según Van Dijk 2001, frecuentemente los grupos dominantes imponen ciertas estructuras semánticas o esquemas discursivos que se introducen en las diferentes dimensiones interaccionales del discurso. Metodología de la exposición. La autora hace uso de diversos recursos explicativos a lo largo del texto para que al final de este sea posible persuadir al lector con el propósito de que continúe su proceso de investigación en este campo de la lingüística. Es así como en diversas ocasiones presenta las definiciones de los conceptos más relevantes, como por ejemplo los estudios críticos del discurso, el análisis micro y macrodiscursivo, los discursos, el contexto, la lingüística crítica y los estudios críticos del discurso multimodal. Asimismo, la autora hace uso de ejemplificaciones
a través de la citación de algunos de los trabajos realizados por otros autores tales como Merino 2007, Zárate 2011, Soler 2007, lo que le brinda credibilidad a los postulados expuestos, además de citar algunas de sus obras escritas en años anteriores. Tercero, balance y juicio crítico. Balance. Vale la pena resaltar algunos de los planteamientos de la autora, puesto que sus ideas realmente tienen incidencia en la sociedad en la que vivimos. Existen algunos enfoques de los SD relevantes que poseen bases epistemológicas distintas. El sociocognitivo se enfoca en estudiar el discurso y la cognición a partir del contexto. El político se orienta hacia la interpretación de las maneras en que se ejecutan los mecanismos de poder. En el sociológico se investiga el lenguaje vinculado con las transformaciones sociales y culturales. El histórico busca efectuar un análisis diacrónico de los fenómenos sociales y el semiótico o multimodal pretende reconocer otros modos de comunicación que integran sistemas sígnicos diferentes como la imagen, la escritura, los gestos, los colores, los olores, entre otros. Los estudios críticos del discurso y los estudios críticos del discurso multimodales se encuentran vinculados a la globalización y por lo tanto forman parte de la investigación en América Latina. En Colombia, los medios de comunicación han contribuido a legitimizar y naturalizar el conflicto y la exclusión. Juicio crítico. Considero que el texto presentado, los estudios críticos del discurso, son una herramienta de gran utilidad para el contexto social colombiano, dado que en ellos se hace énfasis en las problemáticas sociales y cómo éstas se continúan prolongando a través de los discursos que de alguna manera contribuyen a la perpetuación de prejuicios y estereotipos hacia los grupos minoritarios del país. Los estudios críticos del discurso podrían beneficiar el contexto colombiano en el caso de que se proponga la transformación de los discursos relacionados con los temas anteriormente mencionados. Esto debido a que existe una vinculación entre sociedad y cognición, es decir, la forma en que estos discursos son interpretados por los sujetos. Por tanto, se convierte en una herramienta para enfrentar la discriminación en nuestro país.